La espina bífida ocurre cuando la columna vertebral de un bebé no se forma con normalidad durante el embarazo. El bebé nace con un hueco en los huesos de la columna vertebral. Un mielomeningocele es un saco que contiene parte de la médula espinal, la membrana que la recubre, o sea las meninges, y el líquido cefalorraquídeo. El saco empuja desde el hueco de la columna vertebral hasta llegar a la piel, y esto se puede ver en la espalda del bebé. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cuál es como el perfil eh, o qué debemos saber de alguien que tiene mielomeningocele? Pues se dice que la mayoría tiene un rendimiento intelectual normal y efectivamente esto es así, ¿no? Sin embargo, bueno, por las mismas características del diagnóstico, sí suelen tener un mayor rendimiento en la parte verbal que en la parte ejecutiva, ¿no? Y entonces quienes seguramente conocen a niños con este diagnóstico verán que son niños muy verbales, muy platicadores, ¿no? O sea, hablan mucho, de hecho, sí es como una característica. Sin embargo, estas cualidades de lo verbal pues también tiene sus tintes, ¿no? Porque, bueno, desde los estudios que se han hecho, se ha encontrado que sí tienen como mucha fluidez verbal, pero a veces el contenido es en donde no está pues del todo estructurado, ¿no? En las habilidades visoconstructivas o manipulativas pueden tener menor rendimiento y esto sí requiere pues los ajustes curriculares para que ellos puedan cursar sin problema pues sus diferentes grados, ¿no? En la escuela. Pero en realidad, mira, te voy a ser muy honesta, a mí no me gusta mucho como hablar de un perfil, ¿no? Porque sí creo más bien en la individualidad y en que cada niño, como cada ser humano, pues es diferente, ¿no? Entonces, a veces como tener un perfil creo que nos limita a quienes trabajamos con ellos o convivimos con ellos, ¿no? Porque ya tenemos un filtro de decir, ah, voy a encontrar esto o aquello, y nos limita de ver a ese individuo o a ese niño con sus características muy peculiares y que cada uno va a ser muy diferente, ¿no? Porque tienen también un contexto diferente, una historia de vida diferente, y entonces vamos a encontrar, pues, aunque todos tengan el mismo diagnóstico, pues características diferentes. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer lo que se ha encontrado, ¿no? Y que sí, efectivamente, las cuestiones manipulativas, visoconstructivas o visoespaciales pueden estar de alguna manera limitadas o afectadas o más bajas que lo esperado para su edad. Yo sé que por ahí tú tienes varios amigos con esta discapacidad. No sé si nos puedes platicar un poquito eh, cómo fue el convivir con ellos. Este, pues de entrada, ¿no? ¿Cuál fue como esa experiencia que tuviste al ser amigo de estos grandes compañeros y amigos? Pues realmente, te voy a ser muy sincera, no hubo un gran cambio a una persona que no tenga una discapacidad. Realmente el trato siempre ha sido igual. Sí tuve a una amiga con mielomeningocele. Ella usaba silla de ruedas y pues también estaba más pequeña que yo, pero realmente el trato fue igual, exactamente igual. El desplazarse, como era más pequeña, por ejemplo, en subidas, a veces con la silla de ruedas se cansaba y yo le ayudaba un poco, ¿no? Pero realmente, pues no, no tiene ninguna diferencia el convivir con alguien nuevo. Al final todos tenemos nuestras propias eh, personalidades y eso también es lo que nos hace, pues, de alguna forma únicos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración si llega alguien de mielomeningocele a una escuela o algún trabajo? Ok, pues mira, con base a mi experiencia como trabajadora social, creo que lo fundamental aquí, y que a veces se deja como a un lado, es realizar la sensibilización, ¿no? El personal docente tendría que realizar una sensibilización tanto con los alumnos como con los padres de familia, ¿no? En relación a, pues justamente esta cuestión de la inclusión educativa, principalmente hablando de la escuela, en el sentido de que creo yo, y
con base, te digo, como a las visitas que en algún momento hice a las escuelas, a veces hay miedo a la discapacidad, ¿no? Bueno, no a veces, creo que muy frecuentemente, ¿no? Es como el miedo a enfrentarme a algo que desconozco, ¿no? Que ni siquiera a veces sé cómo dirigirme de una manera adecuada, ¿no? Con cuál es el lenguaje correcto. Creo que desde ahí también es un tema que hay que trabajarlo mucho. Entonces, a veces las escuelas, ni los docentes ni los alumnos están sensibilizados como para saber de qué manera dirigirme a mi compañero, a mi alumno, si puede participar o jugar conmigo, ¿no? Como cualquier otro compañero. Entonces creo que ahí tendríamos que hacer principalmente eso, una sensibilización, ¿no? Con respecto a la importancia de la inclusión, de la diversidad, ¿no? Lo que enriquece, ¿no? El tener pues un grupo con diferentes características o laboralmente hablando, ¿no? Toda persona pues va a otorgar como herramientas diferentes y útiles y muy valiosas. Entonces creo que desde ahí tendríamos que tener como esta necesidad, ¿no? De saber qué es la discapacidad, ¿no? Si la discapacidad es como yo la pienso, que generalmente es así, ¿no? Es la concepción que uno tiene, es cómo la visualizas. Entonces, otra parte también importante que creo fundamental en la escuela es la participación de la familia, ¿no? Si no hay un trabajo colaborativo entre la escuela y el alumno y obviamente la familia, los objetivos de inclusión difícilmente se van a cumplir. En este sentido, pues la familia tiene que comunicar, estar en una comunicación directa con el personal docente, pues para explicar, ¿no? Dar a conocer cuál es la condición del menor, si tiene atención médica, si requiere, pues a lo mejor algún tiempo específico para realizar incluso cuestiones de higiene personal, ¿no? Si tiene alguna necesidad en específico de a lo mejor faltar por citas médicas, etcétera. Entonces creo que ahí es fundamental pues esta cuestión también de involucrar a la familia en ese proceso y que la familia sepa que es parte fundamental, ¿no? Del proceso educativo. Ahora, en la parte pues de la accesibilidad, pues creo que aspectos muy básicos y sencillos, ¿no? Como en la escuela, pues ubicar el salón en planta baja, ¿no? O tratar de en lo posible, si la escuela no tiene rampas, a veces muchas veces los padres de familias ofrecen, ¿no? Bueno, si me dan como la opción, yo consigo el material, yo me asesoro y yo puedo poner la rampa, ¿no? También ese es un aspecto muy importante de la participación familiar, el que pues dentro del aula ubicar pues lo posible al menor, ¿no? Cerca de la puerta, ¿no? Indispensable, de ser posible en los primeros lugares, tener un espacio suficiente para el manejo de la silla de ruedas, ¿no? Entonces, de ahí deriva mucho esto, la participación familiar. Y en el trabajo, pues creo que también realizar como ese tipo de prácticas, ¿no? A lo mejor elevadores, ¿no? Rampas también. Y bueno, hay asociaciones que pueden orientar a las empresas en el aspecto de saber, ¿no? Qué tipo de adecuaciones pueden realizar para hacer un entorno inclusivo. Sí, exacto. Oye, ¿y te costó trabajo pues descubrir estas habilidades? ¿Cómo fue que tú fuiste como dándole esa a lo mejor guía o seguridad a la persona para que fueran creciendo esas habilidades? Pues yo creo que en todas las personas con o sin discapacidad tenemos aptitudes diferentes, ¿no? En este caso ella usa silla de ruedas y por ejemplo, a ella se le complica el subir escaleras, ¿no? Entonces ya está en ella o en mí, dependiendo también un poquito de la confianza que tengamos, si es por ejemplo un amigo o una persona nueva, pues a veces es un poquito difícil de decir, oye, te ayudo o cómo te ayudo, ¿no? Entonces ahí entra ella también un poquito en su seguridad, que nos diga, oye, ¿me puedes ayudar haciendo ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es algo, como te decía, que nos caracteriza a nosotros como persona, no como persona con discapacidad o sin discapacidad, de que algunas cosas se nos hacen más fáciles que otras. Entonces, en este caso del ejemplo que te dije, de que tenía que subir una pendiente, ella subía normal, ¿no? Y yo me di cuenta que iba bajando como el ritmo.
Entonces, pues yo tomé la iniciativa en este caso de decirle, oye, ¿necesitas que te ayude? Yo te empujo. Y ella, pues, encantada, ¿no? Feliz también fue como de, sí, muchas gracias, te lo agradezco, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que nos deberíamos como de quitar en una persona con discapacidad. Todos tenemos diferentes aptitudes y capacidades y pues se vale en este caso, por ejemplo, el pedir que nos ayuden con algo, ¿no? Exacto, esa comunicación es muy importante, ¿no? Porque luego, pues queremos ayudar y les damos el aventón, ¿no? Como tú dices, oye, pero tú le preguntaste, ¿no? No fue de, te aviento. ¿Por qué? Puede, o sea, porque al final de cuentas él ya trae su ritmo, ¿no? A lo mejor ya sabe, eh, digo, que va con muletas, ¿no? Ya sabe más o menos cuánto es lo que le calcula para dar como el paso, ¿no? De dónde coloco la muleta para pues poder dar el paso. Y si llegamos nosotros y los queremos como empujar, pues obviamente más allá de ayudar, ahí sí vamos a ocasionar pues un daño tremendo, ¿no? Porque a lo mejor lo podemos tirar, eh, pues lo podemos hacer inseguro, más allá de darle seguridad, al contrario, ¿no? Generas esa como inseguridad. Y esta pregunta, ya esto me va a llevar a la siguiente pregunta, ¿no? Em, ¿Te da miedo el acercarte a la persona? Ellos te van generando esa confianza. ¿Qué tan difícil es como el primer contacto con alguien que tiene mielomeningocele? ¿Qué pregunta? Pues mira, yo hablando de forma personal, nunca he visto a una persona con discapacidad como una limitante, ¿no? Claro, hay niveles de discapacidad, como tú lo mencionabas al principio, hay personas con discapacidad que pues necesitan 100% del apoyo de alguien, pero hay otras personas que son muy capaces e incluso más capaces que una persona sin discapacidad, ¿no? Entonces, hablando de forma personal, yo nunca he tenido como ese miedo de acercarme a alguien en silla de ruedas o alguien, en este caso, que tenga mielomeningocele o meningocele, porque aparte es un diagnóstico que no es muy visual, ¿sabes? Sí, sabemos en este caso que está en silla de ruedas, pero eso no me dice a mí qué es lo que tiene. Entonces, pudo haber pasado miles de cosas para que esa persona llegara a la silla de ruedas, tanto de nacimiento como de un accidente, ¿no? Pero realmente de forma personal, vuelvo a repetir, nunca me ha costado trabajo como acercarme o entablar una conversación con cualquier persona. Es correcto, ¿no? Como mencionas, cada quien es totalmente distinto. ¿Por qué pregunto esto, no? Porque de repente llegamos a pedir oportunidad en una escuela o en un trabajo y pues mencionas discapacidad y ellos sí generalizan, ¿no? Al final de cuentas sí es que como tú dices, ¿no? O sea, yo tengo cierta característica, pero al final del día, al decir tengo discapacidad o te ven en una silla de ruedas o con muletas y te quieren tratar igual que trataron a la otra persona y no te saben explicar las cosas. ¿Existe algún método, alguna herramienta en específico para poder tener ese primer contacto, esa comunicación con ellos? Sí, mira, ahorita que me comentabas esto, me vino a la mente una experiencia de una chica, justamente con mielomeningocele, ya adolescente, que me había compartido cuando ingresó a la secundaria, ¿no? Ella me decía que el primer día de clases, el director, sin dirigirse a ella, sin saludarla, sin más nada, solo la tomó de la silla y la llevó hacia su salón. Y entonces el director empieza a conversar con el maestro de grupo frente a la chica, ¿no? Y le dice, mira, esta niña va a estar en el salón, tiene discapacidad, entonces, pues, saber en qué la mantienes entretenida, ¿no? Ponla a dibujar, ponla a colorear. Y ella afortunadamente tuvo el valor y fue muy asertiva
de expresarse en ese momento, ¿no? O sea, lo hizo de una manera muy asertiva diciéndole, yo estoy aquí y no necesito que me pongan a colorear o algo, ¿no? Yo puedo trabajar exactamente como todos mis compañeros, porque lo único que tengo es que no puedo caminar, pero todo lo demás lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces, efectivamente, esa experiencia ahorita me saltó, me vino a la mente y yo creo que más que una herramienta específica, lo ideal es darse la oportunidad de conocer a la persona, ¿no? Porque justamente este director, pues, vio a esta chica en silla de ruedas y sacó muchas conclusiones de forma anticipada, ¿no? Sin conocerla, pues. Sí, claro, es importante conocer a los chicos primero, incluso pues explorar sus habilidades y también sus dificultades, porque no se trata de minimizarlas o de negarlas, sino pues conocerlos, ¿no? En esta individualidad, conocer sus fortalezas y lo que requieren como apoyo, como adecuación a lo mejor en la escuela o en el contexto laboral o donde van a estar, para que puedan desempeñarse adecuadamente, ¿no? Entonces, más que nada, yo creo que es estar abiertos y no ir con ideas preconcebidas. Ajá, y esto quizá también va hacia la familia y a los propios chicos, porque a veces su carta de presentación es justamente esa, ¿no? A veces los papás van a la escuela y dicen, vengo a inscribir a mi hijo que tiene tal discapacidad, ¿no? Y esa ya es la carta de presentación del niño. Entonces, no, o sea, vengo a inscribir a mi hijo, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor me toman datos, me preguntan cosas, el tema tiene que salir, si tienen que saber si hay algún cuidado específico que deban de tener, ¿no? Que la escuela obviamente tenga las rampas, etcétera, pero que no sea la carta de presentación, porque eso también predispone y como que limita, ¿no? Hace que la gente ya saque conclusiones anticipadas. Entonces, sobre todo, conocer a la persona. Sí, esto que comentas creo que igual también se me vino a la mente, ¿no? Cuando ponemos en tu CV, bueno, nuestro CV, ¿no? Tengo discapacidad. Pues creo que ya ahí ya estamos, como tú dices, ¿no? Poniendo una barrera, poniendo a lo mejor una limitante en ciertas actividades, ¿no? Y que no debe ser. O sea, yo sé que tengo estas habilidades y tengo estas limitantes. Cómo poder trabajar o poder a lo mejor ir quitando esas limitantes para poder pues ir creciendo y poder también estar incluido en las actividades, ¿no? Claro, porque también cuántas de esas limitantes realmente son tuyas o de la persona o del niño y cuántas más bien son del entorno, ¿no? De la falta pues las adecuaciones de la infraestructura, etcétera. Entonces, realmente hay que preguntarnos, ¿es una limitación de la persona o propia de ese diagnóstico que tiene? O más bien con una adaptación en el entorno, eso ya no sería una limitación, ¿no? De hecho, se dice mucho que en una ciudad o en un lugar que tenga estas adecuaciones, en realidad la discapacidad no existiría, ¿no? Y yo creo que es cierto, o sea, la discapacidad no es algo que solo está en la persona, sino que también el entorno contribuye a que eso sea discapacitante o no lo sea, ¿no? Porque tener un diagnóstico cualquiera no implica necesariamente tener una discapacidad. Exacto, y como yo lo comentaba con alguien, bueno, un compañero de trabajo, pues sí, el lugar está súper adaptado, ¿no? Porque pues estábamos platicando, ¿no? De cómo te sientes y así. Y digo, yo no tengo miedo, ¿no? Pero al final de cuentas, desde mi discapacidad y mi punto de vista, yo dije, está muy padre, la verdad es que sí, el lugar está súper adaptado, ¿no? Pero en mi discapacidad no necesito eso, ¿no? Creo que yo necesito un trabajo en equipo, empatía, ¿no? Muchas cosas que como tú dices, ¿no? Pues no porque el lugar esté adaptado quiere decir que ya soy un lugar incluyente, ¿no? Inclusivo. Entonces, ¿qué podemos estar trabajando en esta parte para que realmente, en este caso los de Mielo, puedan tener esta oportunidad, puedan explotar esas habilidades que ellos ya tienen o descubrir nuevas? Que, sobre todo en la escuela, ¿no? Que es como el momento donde estamos preparándolos pues para ya hacer un trabajo, ¿no? Claro. Sí, pues definitivamente es darles la oportunidad
y como ampliarles el menú de opciones, ¿no? Porque es igual pues con otros niños o con otras personas, cómo podemos saber en qué somos hábiles, en qué somos buenos, ¿no? En qué podemos destacar si no conocemos esas opciones, ¿no? Entonces hay que acercarles esas opciones. Por supuesto que todo empieza pues desde casa como suele ser, ¿no? Y desde más temprano pues también, o sea, desde que son bebés, la mirada que tiene la familia hacia ellos, eso es muy importante. Claro que cuando hay una situación así, en donde hay mucho estrés, ¿no? Generalmente el momento del nacimiento, pues es muy estresante, muchos de estos pequeños requieren ser intervenidos prácticamente en cuanto nacen, ¿no? Muchos de ellos. Y bueno, van experimentando diferentes procedimientos a lo largo de su vida, ¿no? Varios tienen varias cirugías y entonces, bueno, eso genera muchas cuestiones en la familia que son normales, que son comprensibles, desde un proceso de duelo, sobre todo también el estrés, la preocupación, ¿no? Y eso lleva a veces, o en gran parte, según la experiencia que tuve, a la sobreprotección de los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido también se les limita. ¿Cuál es esa mirada que tiene la familia hacia el niño? Desde ahí empezamos, ¿no? Si la familia mira al niño desde él no puede, él hay que cuidarlo, ¿no? No hay que esforzarlo, etcétera, pues es la mirada y el concepto que el niño va a tener de sí mismo. Entonces, que la familia también empiece a ver más allá de lo que el niño no puede hacer o de los cuidados que requiere, que insisto, no es negarlos ni es minimizarlos, hay que reconocerlos, darles solución, pero ver más allá, ¿no? Ok, tal vez no puede hacer esto, pero ¿qué sí puede hacer, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer por sí solo? ¿Qué cosas puede hacer con ayuda, ¿no? Y desde ahí pues vamos fomentando esto y darles estas opciones. A mí me sorprende mucho y admiro mucho cuántos niños, cuántos atletas paralímpicos hay, ¿no? Y que son excelentes. Ajá. Digo, muchos de ellos sí con este diagnóstico, pero otros tantos con diagnósticos distintos, ¿no? Hay personajes incluso, pues muy famosos como Nick, ¿no? Que no tiene extremidades y que ha destacado en tantas cosas, o esta asociación de pintores con la boca y con los pies, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que realmente cualquier persona puede tener un talento, una capacidad, destacar en un área, pero necesita saber que existen esas opciones, ¿no? Entonces, si se les brinda a los niños la posibilidad de participar en todo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, pues también lo viví mucho. Había escuelas en donde no integraban a los niños a los festivales o a eventos así como excursiones, ¿no? Claro que no, o sea, también el niño puede tener una participación. ¿De qué manera el niño puede bailar? A lo mejor en su misma silla lo puede hacer, ¿no? O si no es bailarín, ¿qué otra cosa puede hacer? Pero siempre va a haber una posibilidad. Es simplemente reconocer al niño y sus habilidades más allá de poner el foco en las dificultades y darle las opciones para que ellos vayan descubriendo también qué les gusta, en qué son buenos, en qué pueden destacar. Uh-huh. Sí, claro, porque pues hablando clínicamente, pues la condición de mielo, pues es una situación que afecta diferente funcionalidad de los órganos de la persona. Entonces, si son personas que van a necesitar uso de sillas de ruedas, órtesis, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el espacio tiene que ser un espacio adecuado, ¿no? Para que ellos puedan facilitarse su vida diaria, ¿no? Recordemos también que, pues, parte de la concepción que se tiene sobre digamos, la explicación, ¿no? De la condición de discapacidad, muchas de las veces es enfrentarnos como a esta situación de buscar la manera de hacer el ejercicio de sus derechos básicos fundamentales, ¿no? Entonces, lo que se pretende actualmente con el derecho, con el modelo, ¿no? De encaminado a derechos humanos es justamente eso, eliminar las barreras que socialmente existen, ¿no? En la accesibilidad y que de esa manera no enfocarnos en la cuestión de lo que no puede hacer la persona, sino más bien facilitar el entorno para que pueda ser una inclusión adecuada en cualquier ámbito y etapa de su vida. La parte cognitiva, ¿no? Generalmente el nivel
cognitivo pues está dentro de los parámetros normales, ¿no? No hay aspectos limítrofes ni tampoco situaciones que pudieran estar impidiendo un aprendizaje, una integración adecuada al ámbito laboral o educativo. Entonces creo que principalmente sí sería la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Tener un entorno adecuado para que ellos puedan realizar sus actividades como cualquier otra persona, pero obviamente con la facilidad de poder manejar lo que ellos necesitan, ya sea muletas, ya sea órtesis o ya sea silla de ruedas. Entonces creo que básicamente sí, las condiciones tendrían que estar enfocadas a eso principalmente. Es correcto, que tantas historias que ahorita se me vienen a la mente, ¿no? Tantos recuerdos de que llega el familiar y yo me acuerdo que cuando hacía las entrevistas, cuando también tuve la oportunidad de trabajar con ellos, eh, luego el papá hablaba, ¿no? Y a ver, pues la pregunta va directamente al niño, ¿no? Al joven. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el que va a tomar la clase es él, ¿no? No usted, señora, ¿no? Casi. Entonces, tan importante es esa participación desde el momento en que van a comer los tacos, ¿no? Que el papá pide luego, él come 5 tacos, ¿no? Y a lo mejor el niño nada más quiere uno o ni quiere tacos, ¿no? Entonces, es como tú dices, ¿no? Lo importante de quitarse ese chip desde la mirada, ¿no? Sí tiene una discapacidad, pero cómo podemos ir trabajando y para que él pueda descubrir esas habilidades, qué tanto alcance tiene, qué gustos, ¿no? Como tú bien mencionabas, ¿no? Esta parte. Sí, claro, darle voz también a los niños, ¿no? Incluso la posibilidad de decidir, obviamente adecuado a su edad, ¿no? Son menores y todo, no pueden decidir todo, pero sí al menos qué ropa se quieren poner, ¿no? Qué quieren comer, a qué quieren jugar, o sea, desde esos detalles que podrían parecer mínimos, se va favoreciendo también la autonomía, no solamente en lo instrumental, ¿no? Es decir, que participen en las actividades de la vida diaria, que se puedan asear o vestir, desvestir, comer solos, sino también esta autonomía personal de decir, yo elijo, yo también opino, ¿no? Mi voz cuenta, no dependo de papá o mamá para que hablen por mí o hagan algo, me defiendan, ¿no? Este tipo de cosas, es importante darles voz y voto también a ellos. Yo creo que involucrando, ¿no? En esto que mencionabas en la toma de decisiones, si no preguntamos y damos por hecho algo, no estamos realmente conociendo a la persona, ¿no? Porque yo voy a actuar de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo estoy asumiendo, sin conocer su punto de vista. En casa igual, ¿no? A lo mejor nunca se pregunta, oye, ¿te gusta tal deporte? ¿Te gustaría practicarlo? Vamos a preguntar a tal lugar, ¿no? Si te pueden incluir, etcétera. ¿Qué te gustaría hacer a ti, ¿no? Desde ahí, ¿no? Como el impulso de saber que puede practicar algún deporte, o no solamente un deporte, tomar algún curso, ir a la escuela, ¿no? A veces yo también sugiero mucho a los papás, ¿no? Cuando pues ya los niños, digamos, están como en una etapa de secundaria, ya le preguntó, ¿no? A, no sé, Juan, ¿no? ¿A qué escuela le gustaría ir a él, ¿no? Porque es yo, pues ya decidí que voy a ir a esta escuela y en este horario. Y bueno, en esta decisión involucraron al niño, ¿no? Para saber si él está de acuerdo, porque como bien lo señalas, pues ya mi mamá dijo, ¿no? Pues ya me toca ir ahí. Entonces, a veces, pues sí, también los niños asumen como ese mismo temor que tienen los papás. Si el papá tiene miedo de que vaya a la escuela, el niño va a ir con miedo, ¿no? Porque pues ya, si mi papá tiene miedo es por algo, ¿no? La escuela o el lugar donde yo voy a ir es un entorno peligroso que no me va a proveer a mí de seguridad. Entonces, ahí la cuestión de como familia vamos a involucrarnos y la manera en que vamos a promover esta cuestión es fundamental, ¿no? Es fundamental porque si no es un entorno que nos da seguridad, no es un entorno que nos brinda confianza, eso mismo que yo estoy recibiendo en casa es lo mismo que yo voy a trasladar a cualquier lugar al que yo vaya, ¿no? Entonces, insisto, la familia es la principal promotora, ¿no? En el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Uh-huh. Exacto, y que a la larga, pues la inclusión va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque él ya tiene esa seguridad de presentarse con alguien, ¿no? Por ejemplo, una entrevista laboral, en la escuela, ¿no? Como comentas, ¿no? Esta chica
que pues tuvo esa seguridad de ella misma de decir, oye, pues yo los dibujos pues no tengo 3 años, ¿no? Yo ya estoy en secundaria, ponme a interactuar, a participar en las clases que ya, pues en donde estoy, ¿no? En donde quiero estar. Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor en casa no le dan esa oportunidad? Pues ella no tuviera esa seguridad de decir, oye, esto, ¿no? Simplemente hubiera hecho los dibujitos. Sí, definitivamente hay que ir fortaleciendo a los niños desde pequeñitos, ¿no? Y es en el día a día. Es un entrenamiento para la vida a futuro, lo que ocurre en la familia, ¿no? Entonces, esto pues nos lleva siempre al trabajo inmediato de los niños y que va a moldear la respuesta que tienen, ¿no? Hacia el mundo y cómo van a adaptarse también fuera de la familia. La familia pues siempre va a tener un papel muy importante. Sí, exacto. Y bueno, creo que la receta o los tips son muy, muy simples, muy sencillos, ¿no? Darles la oportunidad, ¿no? Dejarlos experimentar, que caigan, que pues aprendan de esas caídas. Es natural que se caigan, ¿no? No porque queramos protegerlos y tenerlos como una burbujita. Pues al contrario, más allá de ayudar, pues genera como un mal, ¿no? El tenerlos en esta burbujita, ¿no? Claro, sí, digo, habrá que separar ahí entre proteger y sobreproteger, ¿no? Digo, parte de las funciones de la familia y de los padres siempre va a ser proteger a los hijos, pero sí logrando diferenciar que ya es sobreprotección, ¿no? Y que esto también va muy de la mano con fomentar el desarrollo de los niños, porque a veces en esa protección es como no te dejo hacer cosas o intentar cosas, pues el niño en realidad tampoco avanza, ¿no? Y a veces es curioso porque los papás no se dan cuenta de que ellos tienen una expectativa del avance de sus hijos, pero a veces lo que hacen pues va en camino contrario a eso que esperan, ¿no? Y cuando ya lo hacen consciente, pues ya pueden decir, creo que voy en el sentido contrario, en realidad tendría que hacer esto o dejar de hacer esto para que el niño pueda ser más autónomo, ¿no? Que vaya aprendiendo cosas. Y siempre partiendo de lo que ya logran, ¿no? Yo siempre les decía, bueno, a partir de lo que ya logra, ¿cuál es el siguiente reto inmediato que se le podría plantear al niño para que vaya progresando también? Pues yo creo que principalmente es verlo como persona. Suponiendo, yo soy Natalia, soy una persona, independientemente de la discapacidad que yo tenga, ¿no? Soy una persona, siento, pienso, razono, analizo y compararnos, ¿no? En este caso, a lo mejor sí es un poquito extraño que yo mencione como una comparación, pero por ejemplo, a mí se me puede dar el baile, a mi hermana a lo mejor no. A lo mejor tú corres 100 kilómetros y yo con trabajos corro medio kilómetro, ¿no? Entonces yo creo que es como marcarnos esas diferencias de que no todos somos iguales. Todos somos capaces, pero volvemos, todos tenemos diferentes capacidades, habilidades que nos hacen a nosotros. Pues mira, es una realidad que las personas con discapacidad pues diariamente se enfrentan a pues actitudes de estigmatización, ¿no? De rechazo, de exclusión, ¿no? Aunado obviamente a que pues no hay leyes adecuadas, ¿no? Eso es una realidad, no hay leyes ni digamos, políticas encaminadas a que las personas con discapacidad realmente puedan estar incluidas. Hay muchos instrumentos, ¿no? Como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero pues muchas de las veces se quedan en letra, ¿no? Como cualquier otro documento que habla, ¿no? Sobre derechos y difícilmente a veces se ejercen. En este caso, si
nos damos cuenta, a veces los padres de familia son los mismos promotores para ejercer esos derechos de los niños. Entonces, yo insisto mucho en este tema, no a lo mejor hablando desde mi parte social, que pues es el área donde yo me desarrollo, sí creo fundamental esta participación, ¿no? De la familia. Ok, ya sabemos que a lo mejor la escuela no está adaptada, ya sabemos que socialmente no estamos preparados, ¿no? Para convivir, hablar, incluir a una persona con discapacidad, pero entonces yo como familia, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si yo tampoco lo sé, a lo mejor acercarme a instituciones que me puedan orientar, asociaciones civiles, fundaciones, a nivel gubernamental, pues los DIF, ¿no? Que tienen sus propios centros de rehabilitación. Entonces, buscar alternativas, buscar opciones que también a mí como familia, como padre de familia, me pueda dar herramientas para poder incluir en un proceso educativo a mi hijo, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto de la participación familiar porque todo es como un proceso, es como un engranaje, ¿no? Si no está la familia participando, difícilmente el niño va a poder tener una adecuada inclusión, ¿no? El entorno familiar, pues es aquel que nos va a proveer de seguridad, ¿no? De confianza, ¿no? De atención médica. Entonces, si la misma familia no está como convencida, ¿no? De que la escuela es un derecho, el niño nunca va a ir, ¿no? O sea, creo que también hay que quitarse esa idea de que el lugar de la persona con discapacidad es la casa, ¿no? Desafortunadamente muchas personas o muchas familias lo siguen pensando así, es parte a veces como de la cultura, ¿no? Que tenemos sobre el tema de discapacidad y es una lucha cotidiana, ¿no? Es una lucha constante que hay que estar trabajando, ¿no? Con las familias en el sentido de que hay que ejercer los derechos, ¿no? El básico, la educación, la salud. Entonces, creo que en ese sentido la participación activa, ¿no? Tanto de la persona como de la familia es fundamental, ¿no? Volvemos como a este tema, el temor que a veces hay, ¿no? Incluso de preguntarle al niño, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo no? Tú nos puedes decir cómo participar, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. También muchos de los errores que se cometen es que las personas creemos saber lo que la persona con discapacidad necesita, ¿no? Yo creo que es lo único que puede hacer y ya, ¿no? Entonces, sin explorar ni siquiera, ¿no? Ni siquiera preguntarle, oye, ¿cómo podemos participar? ¿Quieres participar? ¿Cómo te gustaría participar? Entonces, creo que también desde ahí, es un proceso, te digo, ¿no? En el que va todo de la mano. Si un eslabón no está fuerte, entonces difícilmente vamos a tener como un éxito en cualquier proceso, ¿no? Laboral, educativo, social, de salud. Entonces, ahí es como esta lucha que tenemos diariamente sobre esta cuestión de quitarle el miedo, ¿no? Hablar, decirle las cosas por su nombre, ¿no? Esto también es importante, el uso del lenguaje, ¿no? Quitarnos esta idea de pues a lo mejor a veces uno equivocadamente, pues hablarle con cariño a una persona pensamos que ya estamos haciendo bien, ¿no? Y no, es quitarle su condición de persona y decirle por su nombre, ¿no? Porque recordemos que antes de la condición de discapacidad está la persona, ¿no? Soy una persona, mi discapacidad no es la cuestión que me va a definir. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde el uso del lenguaje que nosotros utilizamos, creo que también es parte fundamental del respeto y de la inclusión que podemos tener con las personas. Y, ¿sabes? Creo que también es fundamental como generar estas redes de apoyo entre los mismos niños, ¿no? Entre los mismos niños, entre los mismos padres de familia que a veces se comparten consejos. Ah, es que yo voy a tal lugar, me han apoyado con tal cosa, te paso el dato, a mi hijo le ha servido por esto, ¿por qué no intentas? O sea, también generar redes de apoyo es fundamental, eso es muy importante. El ser humano, pues es un ser social, ¿no? No puede vivir de manera solitaria, ¿no? Necesitamos forzosamente la interacción humana. Entonces, también es muy importante como generar estas redes que nos van a servir para conseguir apoyos, incluso de contención emocional, ¿no? Muchas de las veces, pues también los padres de familia se sienten agotados, se sienten agobiados y el poder compartir esas experiencias con otros padres de familia en las mismas situaciones, creo que es
eso también les genera a ellos mayor tranquilidad, mayor esperanza, ¿no? De, bueno, no podía resolver esto, pero ya mi conocida, mi amiga me dio este tip, entonces voy a intentarlo, ¿no? Y creo que también como esa cuestión de comunicación, del compartir experiencias, también creo que es una parte muy importante en la cuestión tanto de conseguir servicios, contención emocional y los niños también que pueden convivir entre sí, no de una manera excluyente, ¿no? Que nada más sea como el grupo de niños con discapacidad, sino que esa misma seguridad que me va a otorgar el convivir con otras personas con misma condición, me va a ayudar a poder convivir con otras personas sin condición de discapacidad. Entonces, las redes de apoyo son fundamentales, las redes sociales de apoyo son fundamentales también para generar pues esta inclusión socialmente, ¿no? Y no ver la inclusión social como un acto de caridad, ¿no? O un acto de dádiva, ¿no? Sino la inclusión la tenemos que ver como una situación en la que me va a enriquecer socialmente, ¿no? Ser una sociedad inclusiva evidentemente me va a enriquecer comunitariamente. Entonces, por eso es que creo que esta parte de las alianzas también son fundamentales para, hablando de inclusión laboral, educativa o social.